JD Producciones presenta Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes Mozo. ¿Cómo están? Bienvenido al programa Bajo la Lupa. Mi nombre es Ricardo Céspedes Mozo. Y el panorama político, como ya es, creo, ya costumbre, ya en todo lo que es el acontecer diario a nivel de todo el Perú, se vive actualmente una gran crisis política. Se habla ya de una vacancia, otros dicen que es muy probable que Pedro Pablo Kuczynski pueda renunciar. Hoy en día hemos visto pues que la ministra Mercedes Arauz ha estado aquí en el departamento de Lambayeque, ha hecho visitas en Chiclayo, ha entregado casas en Morrope, ha hecho visitas a Pitipo, en la que vimos también que el alcalde de Pitipo, Tete Valladolid, entregó unos documentos, me imagino que algunos proyectos que tiene pendiente, y ojalá pues que estos proyectos se viabilicen. Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho pues que tiene pensado ya aumentar lo que es la parte de la tributación. Hay muchos problemas hoy en día en lo que es la recaudación tributaria, y él ha pensado también, otro punto que ha dicho es que va a aumentar el salario mínimo vital. Todos sabemos que el salario está en 850 soles y pretende aumentarlo en 75 soles y aumentar 75 soles cada 2 años. El problema es que en el Perú hoy en día estamos viviendo ya un déficit fiscal. Por otro lado, un aumento de lo que es el salario mínimo vital va a traer consigo que, si bien es cierto, tenemos mucha informalidad en lo que es el sector laboral, esto va a aumentar porque los costos laborales para los pequeños y microempresarios es cada día más latente. Entonces, no creo que sea una buena medida por Pedro Pablo Kuczynski, quizás sea una medida populista, porque vemos que cada día va cayendo en la aceptación de todo lo que es la población peruana. Bueno, y sin más preámbulo, bueno, como ya lo he anunciado por las redes sociales, hoy ya tengo como invitados al doctor Augusto Zorrilla. Él es ex asesor del Congreso, él es consultor externo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, abogado muy reconocido, trabajó en Lima, hoy día ya está en Chiclayo. Por otro lado tengo a Nelson Torres Valarezo, él es licenciado en Administración con estudios, él es doctor en Gestión Pública, y con ellos vamos a tratar lo que es el tema de todo el panorama económico, político a nivel nacional, y lógicamente debemos hablar lo que está pasando hoy en día en todo el proceso electoral de todo el departamento de Lambayeque. Augusto, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido al programa Bajo la Lupa. Gracias por tu gentil invitación nuevamente en tu casa Bajo la Lupa para tratar esos temas relevantes tanto a nivel nacional como local. Muy complacido de estar compartiendo este panel con el prestigioso gestor Carlos Andrés Torres Valarezo, ¿no? Esperando pues que sea fructífero nuestro debate, alturado y obviamente profundo respecto a los temas a plantear. Nelson, buenas noches. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches con todo Ferreñafe. Comentaba, para mí es una alegría muy grande el poder estar acá. 5 años de mi vida estuve trabajando acá en el banco. Conozco mucha gente ferreñafana, mi familia es de acá. Pero sobre todo ver cómo seguimos avanzando en cuanto a lo que te veo crecer profesionalmente. Te sigo a través de las redes sociales y veo que el programa Bajo la Lupa es de mucho alcance y sobre todo de mucha necesidad, donde ya la prensa abierta no te da las facilidades de poder debatir y expresar abiertamente como tú lo haces a través de tu programa. Gracias. Nelson, antes de pasar al plano ya lo que es político, lo que es a nivel nacional, hoy en día leí en el diario Gestión que el Fondo Monetario Internacional tiene pensado hacer un tipo de evaluaciones en 10 países en toda la región, incluido el Perú. El problema es que viene a ver el problema de la dolarización que existe en el sistema bancario, y por otro lado quería ver cuál es tu apreciación de ese punto de vista, y por otro lado hablamos de que hoy en día está muy dolarizado el sistema bancario, y aparte de eso es que muchos peruanos, si bien es cierto, se habla mucho del consumo que existe en el país, del consumo interno, ¿por qué las personas se siguen endeudando tantos con la tarjeta de crédito? Habría que analizar el tema del consumismo, y no es de hoy día, y países como Estados Unidos han pasado a una crisis espectacular por el mal manejo de lo que es la línea de crédito. Incluso tú recordarás las crisis en Europa,
en España y en Grecia por los préstamos hipotecarios, donde lamentablemente esto llevó a un crecimiento muy engañoso a todo lo que es la población. El tema del dólar no es de hoy día, el tema del dólar viene de la década de los 80, donde buscabas una moneda segura, un billete seguro donde tú pudieras refugiarte frente a una crisis. Y estas crisis que se han dado en el Perú a través del tiempo, el refugio en un inicio, estamos hablando del siglo pasado, era el oro. Tú guardabas tus joyas en oro. Luego se evolucionó y ya tenías tus depósitos en dólares. Pero recordemos también que en los 80, en los que ahorraron dólares en los bancos, tuvieron 5 años congelados sus depósitos. Entonces, ¿qué se transformó? Sigo ahorrando en dólares porque es un dinero seguro, como lo hacen ahorita en Venezuela, pero ya no lo puedo poner en banco, tengo que tenerlo bajo el colchón. Asumiendo el riesgo, que sí lo han corrido acá los peruanos, de tener un dólar al inicio de este milenio, estamos hablando 2000-2001, a un promedio de 3 soles 40, y ya en la actualidad, pues llegó un momento en el cual, no en la actualidad, estamos hablando hace 4 años, llegó a estar hasta 2 soles 55. O sea, gente que hubiera comprado o que compró el dólar pensando que iba a tener una estabilidad, en vez de mejorar su economía o alcanzar más soles, disminuyeron casi en un 30% su dinero real, en cuanto a cuanto era la conversión. Pero no solamente el tema de conversión, el tema propio de que el Perú ha disminuido sus exportaciones en cuanto al dinero que exportamos. Hay menos dinero que está ingresando al país, hay menos dólares, y por eso el dólar ha caído. Y ahorita, el dólar ha subido. Al haber menos dólares, el mercado ha subido. Los estudios que viene a hacer el Banco Mundial es cómo le cambias el chip a la gente. Por un lado, se evidenció durante 15 años que ahorrar en dólares no era negocio, pero la gente sigue confiando en el dólar. A pesar de saber que el oro ha aumentado un montón, si aquellos que han tenido la oportunidad de comprarse sus joyas van a darse cuenta que lo que costaba hace 20 años, estaba el gramo de oro lo conseguías a 70, 75 soles, y llegó momentos que estaba hasta 220, 230, el gramo de oro de 18. O sea, si tú ahorrabas en joyas, hubieras tenido mejor rentabilidad que ahorrar en dólares. Hoy en día se habla también de que hay un peligro en la economía norteamericana, y hago ese acápite porque, si bien es cierto, tú sabes que Perú tiene mucho intercambio comercial con Estados Unidos, y se habla de que hay un peligro de inflación en Estados Unidos, por ende las personas se están refugiando en el oro, en el níquel, en el cobre, comprando esos, y es por eso que hoy día los precios de estos metales están aumentando, y tenemos pues que se están desviando hacia esos productos las inversiones, ¿no? ¿Qué opinas tú? Tenemos un boom ahorita de precio de minerales. No hemos mejorado nuestra capacidad en cantidad de exportación. Lo que ha mejorado es el precio de las exportaciones. Exacto. O sea, sigues exportando lo mismo, pero tienen en el mercado un precio mayor. Más dinero porque Lo que podría traer de por sí un tema de que este año la estabilidad económica va a ser relativamente cómoda para el gobierno que tenemos. Pero ojalá que también vaya de una estabilidad política, pero es un tema muy aparte. Pero en cuanto a esto del dólar, de hablar del dólar, hablar de los metales, no es que te compran poco, sino que son los especuladores de commodities. Commodities se llama aquel que compra materias primas. Exacto. Cuando compras materias primas, pues compras en planta o compras en fábrica o compras en almacenes, y luego cuando mejora el precio lo vas a vender. Igual que estamos con el futuro del oro, pues. Y en el caso del dólar y ahorrar en oro, si vas a apostar a la crisis americana, recordemos que tenemos a un presidente en Norteamérica muy proteccionista, que está apoyando a sus industrias, y que no necesariamente va a hacer que Estados Unidos caiga. Exacto. Al contrario, les está dando las facilidades para que crezcan. Augusto, buenas noches nuevamente. Se vive una gran crisis en el Perú. ¿Cómo lo ves ese tema de lo que se puede venir, la vacancia y quizás la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Si bien es cierto, hemos visto que Martín Vizcarra había venido, ya se regresó a Canadá, pero se hablaba inclusive de algunos intercambios de palabras, se dicen también, porque hay personas muy llegadas ahí que han comentado, a pesar que Mercedes Arao ha dicho que no es cierto, pero ¿qué opinas tú de lo que puede pasar en el país por ese tema? Bien, la pregunta es bastante compleja y va aparejada con una serie de variables, ¿no? Los impactos políticos van a la par de los impactos económicos, ¿no? Y
digamos, el reacomodo mundial de la economía respecto, por ejemplo, a los metales, hace que tengamos una ventaja comparativa de oportunidad en lo que va este año, que se puede aprovechar con el alza del precio del cobre, ¿no? China nuevamente se está reactivando, Estados Unidos está apostando también por una economía regulatoria para fortalecer a sus empresas e impulsarlas a una serie de medidas tributarias para facilitar el fortalecimiento de la inversión local en Estados Unidos. Y bueno, eso ha traído como consecuencia, entre otras cosas, y eso los economistas lo saben a la perfección, de una mayor dinamicidad de la economía mundial. Ello, aparejado con la situación actual en el Perú, nos lleva a pensar que la economía sí puede crecer y que políticamente puede haber un avance. El problema es que la crisis política en nuestro Perú ya se está convirtiendo en sistémica y, digamos, tiene un punto de quiebre a partir del gobierno de Ollanta Humala. No durante el gobierno, sino con lo que resultó del gobierno, que todos sabemos, se destapó con el escándalo Lava Jato, el tema de la corrupción de la primera dama, y que desencadenó una crisis política. Empezó el gobierno de Kuczynski, ¿no? Tan es así que están con mandato de detención actualmente, y que a la vez viene arrastrando al presidente y a otros políticos, digamos, de alto rango y de alta trayectoria. Por ello, no es muy difícil proyectar un escenario complicado para el país. Esperemos que las cosas se ajusten. Y ahí es donde surge el tema de la vacancia, ¿no? Cuando la crisis llega a su pico, que es en diciembre del año pasado, y se plantea el tema, ojo, por un pedido de la izquierda a través del Frente Amplio, al cual se adhirió el fujimorismo, como todos sabemos, el resultado fue que no hubo vacancia, ¿no? Fue un triunfo pírrico porque finalmente el presidente terminó achicharrado. O sea, mantenemos un presidente que está cuestionado moralmente por la conducencia de sus actos que todos sabemos y que son de conocimiento público, y la figura presidencial hace que el sistema, por un tema de gobernabilidad, se tambalee. Entonces, en democracias en desarrollo o en países en vía de desarrollo, que de por sí tienen democracias endebles, si a ello le sumas una crisis desde la cabeza y de todo su entorno presidencial y de su equipo de ministros, tenemos que es difícil proyectar un panorama positivo, ¿no? Eso obviamente se puede reflejar en las cifras de PBI. El año pasado fueron bastante bajas, 2.5, y si no se aprovecha el tema del cobre, este año podemos decir que tampoco va a ser igual, a pesar de esa ventaja comparativa, ¿no? Porque el desarrollo y el crecimiento del PBI va a estar condicionado a la gobernabilidad. Y ya no se necesita ser ni politólogo para afirmar y concluir que este gobierno no tiene gobernabilidad. Entonces, en otras palabras, estoy respondiendo indirectamente que el panorama es negativo, ¿no? Es negativo. ¿Cuál es lo más saludable, digamos, para el Perú? Que renuncie el presidente y que lo asuma Martín Vizcarra. ¿Cuál es la mejor salida desde el punto de vista a título personal como Augusto Zorrilla para el país? Sí, justamente venía reflexionando sobre ese tema en el camino. Hemos tenido gobiernos malos, ¿no? Desde que se restauró la democracia, a partir después de la constituyente, ¿no? Pero en ningún caso se hablaba de que renuncie o de que sea vacado, ¿no? Bueno, el caso de Fujimori se dio por todo lo que sabemos, pero hasta los gobiernos en crisis terminan su mandato, porque la Constitución dispone que el mandato obviamente es de 5 años, y aún con crisis o mal gobierno termina. Bueno, en otras palabras, significa que el mandato que el pueblo ha endosado a través de su voto debe cumplirse, ¿no? Pero acá tenemos una situación curiosa, ya habiéndose evidenciado la falta de catadura moral, de la catadura ética del presidente que representa a la nación, ¿no? Habiéndose evidenciado ello, hay una renuencia a aceptar la situación, y lo sensato es, en todo estadista o político, es dar un paso al costado. Sin embargo, por el entorno presidencial, en el cual yo veo que hay un presidente al cual hay unos titiriteros que lo llevan y lo traen, porque uno ve cuando el presidente da sus mensajes, ¿no? Pienso yo que todos sus mensajes o todas sus propuestas no nacen de él,
porque él está más abocado a sus problemas personales en el ámbito penal, si se quiere decir, con los cuestionamientos de Odebrecht, por el tema de Odebrecht, por el tema de First Capital y todo lo que aconteció a finales del año pasado. Esa es una piedra en el zapato de cualquier presidente, entonces no puede gobernar. Por eso que las prioridades de nuestro país no se están traduciendo en resultados. Ya son casi 2 años. Entonces no vemos resultados, no digamos que son en el largo plazo, pero en el aspecto económico, en el aspecto de, por ejemplo, lo que más demanda la sociedad, que es la seguridad ciudadana. Hemos visto hace poco que hay policías extorsionadores, policías raqueteros, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nelson, el mensaje que dio Pedro Pablo Kuczynski respecto a First Capital y su aliado, diría yo, Gonzalo Sepúlveda, ¿tú crees en la versión que ha dicho él? ¿Tú crees que él, como parte de la empresa First Capital, no sabía de los manejos que se hacían y de lo que se está facturando con el tema de Odebrecht? Ahora, estamos frente a una crisis que de verdad los afectados es toda la población peruana. El creer o no creer es muy complicado, pero si yo tengo una empresa y recibo unas utilidades de varios millones de dólares y yo soy prácticamente parte del directorio, o por no decir el único dueño, entonces yo te voy a preguntar a ti como gerente general, ¿de dónde salieron estos millones de dólares? Si yo tengo las posibilidades, porque trabajo para el Estado, de darle la buena pro a esta empresa para que trabaje con el Estado, por un tema de ética no lo hago, porque yo no podría ser juez y parte a la hora de tomar una consultoría o contratar una empresa. Lo hizo y en la práctica es bien complicado que no lo sepas. Yo dudo que alguien en su sano juicio, pues salvo un tema ya muy multimillonario, estaríamos hablando del dueño de Google, de repente de Microsoft, que se puedan olvidar de cuántos millones tienen en su cuenta. Pero si PPK se le calcula una fortuna, yo calculo no más de 500 millones, y es bastante, pero 5 representan el 1%, y en un año tú debes preguntar de dónde salió. Y si el negocio estuvo, pues él tiene que asumirlo, y por respeto a sí mismo y por respeto al país, y sobre todo porque la población necesita dar un punto de quiebre y seguir avanzando. Y si de repente ya perdiste la confianza en el presidente, pues confía en lo que nos queda, pues el vicepresidente, para darle continuidad democrática al país. Yo particularmente te lo digo, yo tenía mucha esperanza en este presidente. Como muchos. Como muchos peruanos. Yo particularmente creía que su capacidad profesional nos iba a llevar a un buen camino. Obviamente queda demostrado que no es solamente ser un buen profesional, también tienes que tener tu olfato político y tienes que tener tu compromiso con la población. Tu olfato político no te puede permitir, luego de que te permitieron sobrevivir a la vacancia, ponerte a bailar en la puerta de tu casa. Eso es política, eso ya no es un tema intelectual. Y lo graban, y la población lo ve. Tu olfato político tiene que hacerte entender que el país necesita una reconciliación, y la reconciliación iba de la mano con un indulto, pero que tu indulto no era un tema de canje, que tu indulto era el momento de convocar a las fuerzas políticas, y la más fuerte era la del fujimorismo en cuanto al Congreso, y la necesitabas para gobernar. Y de una u otra forma, si te pones a analizar fríamente, mucha de la población lo que no le acepta a Fujimori es el tema de la corrupción, porque el otro tema es muy duro, pero hubieron pérdida de las dos partes. Si hablamos estrictamente de la guerra interna, muchos hemos perdido familias muriendo luchando contra el terrorismo. Y ha habido de las dos partes muchísimos abusos, de parte del terrorismo y de parte de la policía y el ejército. Entonces, eso se podía entender como parte del costo de la guerra. Entonces dijiste, bueno, ya fueron errores de la guerra, se puede aceptar hasta cierto punto. Y en cuanto a la corrupción en el Perú, y no me va a dejar engañar el doctor Augusto Zorrilla, las penas no pasan de 10 años. Si tienes a alguien que está condenado por corrupción 12 años, quiere decir que como corrupto ya pagó. Entonces, ¿qué te queda? Que cumpla
por la otra parte, que la prensa la ha manejado muy bien, porque después te das con la sorpresa que en los periódicos no aparecen, en la sentencia no aparecen crímenes de lesa humanidad, sino que en la sentencia lo que hablaban eran asesinatos y crímenes que son muy duros. No estoy diciendo que sean menos, sino que son muy duros, pero había las posibilidades, que eso ya era una potestad del presidente de hacerlo o no hacerlo, pero no lo vas a hacer para salvarte tu vida, porque están que te involucran con unos casos muy fuertes de corrupción y vas a asumir el indulto como una posibilidad de, bueno, con esto me salvo, chepi, y listo, sigo corriendo. Y si lo hacías, pues un poquito más de criterio, no te vas a hacer al tercer día de haber sucedido los hechos y sale libre. Oye, eso afecta. Qué paradójico que este año se va año del diálogo y la reconciliación nacional y nadie se reconcilia con nadie en el Perú, ¿no? Claro, lo que pasa es que, al parte de paradójico, es la consecuencia de la manera como se gestó el indulto. O sea, el indulto, lejos de haber generado una reconciliación, ha producido una polarización de la sociedad peruana en lo político por la manera, pienso yo, como se ha dado, ¿no? Quiero agregar dos cosas que quedaron en el aire respecto, por ejemplo, a la eventual vacancia o renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El camino constitucional está regulado, no existe ningún vacío, ¿no?, en materia constitucional en caso que un presidente renuncie, sea vacado o fallezca. Es decir, hay una salida constitucional. Y ahí viene el tema de Mercedes Arauz, que ha dado mensajes indirectos, más estilo de Mata Hari, ¿no?, para presionar al presidente en el sentido que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y lo he dicho, yo me voy a quedar con él hasta las últimas consecuencias. Y ha enviado un mensaje subrepticio a Vizcarra en el sentido de que supuestamente hay una consultoría cuando él ha sido presidente regional en Moquegua, como para de alguna manera ponerle un San Benito que le impida quizás asumir lo que la Constitución manda. Entonces, en el contexto en el cual se sueltan esas palabras, obviamente hay un doble mensaje ahí, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos acá y ese es el estilo de Arauz y es el estilo de Zavala, porque es una camarilla de personas que, bueno, yo le llamo economicistas, ¿no?, que pueden ser personas muy capaces en el ámbito económico, en el ámbito del sector privado, pero todo el entorno del PPK, que casi ha provenido del sector empresarial, no ha tenido, digamos, un buen desempeño en el ámbito político, ¿no? Uno puede ser una persona muy inteligente en su área, pero la política es otra cosa. O sea, claro, lo que sea Nelson. Y más aún en el Perú, ¿no? Y eso lo ahora, y vas también de la mano, y la vez pasada lo conversábamos y analizábamos, del caudillismo en el Perú, de la política de seguir a un caudillo, un líder, y que ha llegado a unos extremos tan grandes que antes los caudillos aparecían en los partidos, lideraban los partidos y te encontrabas con Alan García, con un Víctor Raúl, con un Belaúnde, con un Paniagua. Bueno, eran caudillos de partido, donde ya había una preparación, porque los partidos se preparan para eso, para dirigir las riendas de las comunas, del país, etcétera, ¿no? Pero ha llegado una etapa en la cual, desde el gobierno de Fujimori en adelante, los partidos no solamente han dejado de ser fuertes, sino que han ido de la mano con el abuso ya de la personalidad del líder. No he visto en otros países que los partidos empiecen con K porque el líder es Keiko, que los partidos empiecen con T porque el líder fue Toledo, que los partidos tengan una olla porque el líder fue Ollanta, que el partido sea PPK porque el líder es Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando? ¿A qué nivel de país donde ya estamos buscando solamente el líder, el Mesías? No apostamos a una institucionalidad y que a futuro no nos va a traer nada más una continuidad de desgracias, porque a este paso no vamos a nada y hay que ser realistas. Ya vamos a un supuesto, bien dicen en el orden constitucional, primer vicepresidente yo no quiero, segunda vicepresidenta yo no quiero, presidente del Congreso asume, el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones, porque es el orden constitucional. Pero vas a convocar elecciones donde ¿qué? Va a aparecer de repente otro partido con una J de no sé qué o con una M de no sé qué, y eso es lo que nos va a llevar el país
a seguir teniendo que soportar simplemente aquel que tiene un capital, un dinero para hacer campaña y tener lo que encontramos. Acá en la región tenemos a la y la institucionalidad no va por ponerle tu apellido a un partido, la institucionalidad va por formar instituciones o partidos que fomenten y preparen a su gente, que encuentren dentro del grupo quienes tienen las mejores capacidades de poder asumir el liderazgo. Y los liderazgos, hay liderazgos situacionales y hay gente que está preparada para tiene ciertas cualidades, de repente la oratoria, de repente tienes la capacidad de poder ser un buen economista, un buen administrador, voy potenciándote en esos niveles. ¿Para qué? Para que tú puedas asumir, porque un municipio no es solamente la cabeza, el que tuvo la plata y la llegó, sino que también vas a necesitar no solamente municipalidades, también en la presidencia. Eso es lo que nos falta como país, ir fortaleciéndonos desde las bases. Y en el resto pues hemos crecido económicamente, hemos salido del tercer mundo desde un punto de vista económico y hemos pasado a un segundo mundo económicamente hablando, pero hemos retrocedido a un cuarto mundo en el tema de educación y cultura. El país no crece. Cultura tenemos, porque cultura acá en Lambayeque podríamos hablar de nuestro señor de Zipán, podemos hablar de nuestro señor de Sicán acá en Ferreñafe y podríamos recorrer todas las bellezas que tenemos en el país, pero en nivel de educación hasta yo siento pena cuando veo a un niño que no sabe la historia del país, porque dicen que ahora la currícula no le exige. Exacto. Y quien no conoce su historia lo va a repetir. Aquellos que hemos tenido que a cocachos aprender y que a veces decíamos, ¿por qué tantas fechas en la cabeza? Porque las fechas sí son importantes recordarlas. Y no cometer los mismos errores que en algún momento los tuvimos con los pierolistas, con los sodriistas, y ahora cíclicamente tenemos que soportar y ver las caídas de ciertos liderazgos como los de Toledo y Ollanta. Claro, habría que... un ratito, tenemos que ir a una pausa comercial para cumplir con nuestros auspiciadores y regresamos aquí con Augusto Zorrilla y Nelson Torres Balaguer. La rápida y precisa de sentirte mucho más bella, visita el estudio de belleza Jimena Limonchi Capelli Trutco, ubicado en Francisco González Burga 635 Ferreñafe, o llamando al número 950-710671. Jimena Limonchi Capelli Trutco, no seguimos la moda, la creamos. Centro Odontológico Dr. Julio Rodríguez Chonta brinda servicios de brackets, endodoncia, curación con luz halógena, extracción sin dolor, blancamiento dental, puentes y coronas estéticas, prótesis dentales y emergencias dentales. Ubícanos en Nicanor Carmona 117, teléfonos 286027 o 9799-33911. Dr. Julio Rodríguez Chonta. Las mejores tortas para toda ocasión y la delicia en sus postres podrás encontrarlo en Panadería y Pastelería Dulcipan, ubicado en pleno corazón de Ferreñafe, entre la intersección de las calles Nicanor Carmona y Unión. Entre las especialidades que puedes degustar tenemos torta 3 leches, pay de maracuyá, 1000 hojas, alfajores, chifón y mucho más. Entre las variedades de panes tenemos pan árabe, pan francés, molletes, pan integral, pan pizza y panqui. No olvides que la mejor panadería y pastelería en Ferreñafe es Dulcipan. No esperes más, ven y visítanos. Vectrasac. Somos especialistas en suministrar equipos y repuestos para construcción y minera. Más de 12 años de experiencia respaldan nuestra trayectoria. Los equipos y repuestos que comercializamos cuentan con garantía y respaldo. Ubíquenos en pasaje Senda Dorada 153 Pueblo Libre, Lima, o llamar a los teléfonos 46 15 61 8 o 99 27 65 79 9. Vectrasac. Comercial El Ganadero ofrece la venta de insumos agropecuarios para aves, cerdos, gallos de pelea y ganado, harina de pescado, torta de soya, afrecho de trigo, preparados racionales y además pollos y patos bebés, gallinas ponedoras al precio de por mayor y menor. Comercial El Ganadero, ubícanos en pasaje José Olaya 105 Ferreñafe. Si en Ferreñafe hay un lugar donde puedas encontrar los mejores productos para todo tipo de ocasión, esto es el Comercial Pekín, ubicado en Nicanor Carmona 604 Ferreñafe, donde encontrarás regalos para toda ocasión, útiles de oficina, artículos para el hogar, licorería, productos de belleza, ropa de calidad y mucho más. Te esperamos en Comercial Pekín,
de Ñañayén Timpio, Nicanor Carmona 604, Ferreñafe. ¿Quieres comer rico y no sabes dónde ir? Pues te presentamos Snack Juguería Chivía, donde encontrarás los mejores jugos, ensaladas, yogur natural, cremoladas, sándwiches y postres, con la mejor presentación y ubicación en Unión 524, en pleno centro de Ferreñafe. No esperes más, ven y disfruta de lo mejor. Snack Juguería Chivía. ¡Qué buena música, mi bro! ¿Me pasas la clave del internet? Deja ya de pedir la clave Wi-Fi. En Vitel te ofrecemos internet ilimitado desde $29.90 y además te damos todo ilimitado desde $69.90. ¿Qué esperas? Cámbiate a Vitel. Ubícanos en Unión 607 en Ferreñafe, a media cuadra de la Plaza de Armas. Y estamos de vuelta en el programa Bajo la Lupa. Tengo como invitado a Augusto Zorrilla y a Nelson Torres Valareso. Augusto, quedó en el tapete algo que ya que lo aclare, Sí, en efecto, esa parte de lo que es el contexto nacional. Muy buena la analogía del amigo Carlos Andrés Torres Valareso en el sentido de los cacicazgos o los caudillismos que han habido en el pasado, ¿no? Pero como hubo un punto de quiebre con el cambio de estilo político post-Fujimori, porque Fujimori es quien, digamos, obliga a que se replantee el escenario político y sobre todo el electoral, se trae como consecuencia que los movimientos políticos se volvieron prácticamente clubes, ¿no? O como le llaman, ambiente de alquiler en algunos casos, dirigidos pues por empresarios cuyo resultado ya todos sabemos, o por aventureros, ¿no? Por ejemplo, Toledo no llegó al poder porque la población haya querido que sea presidente, se fue descartando, recuerdan, ¿no? En el 2001 hasta que llegaron a Toledo. Pero lo que quiero determinar es que esta nueva especie de políticos, no voy a decir nombres, pero ya todos los conocemos, ya sabemos en qué han terminado, ¿no? Y es más, o sea, la implosión o el resultado de todo eso es el caso de Lavagiato, ¿no? Lavagiato nos desnuda toda una realidad de corrupción a nivel global casi, en donde prácticamente el poder político está dirigido tras bambalinas por empresas privadas, corruptas obviamente, del estilo pues de Lula o del llamado socialismo del siglo XXI, pero lo doloroso de todo esto es que incluso actualmente las alternativas políticas siguen siendo las mismas, porque esta nueva especie de político es quien domina el escenario electoral por el poder económico que tiene, no dando, por ejemplo, espacio a jóvenes como Carlos, que está como precandidato de Acción Popular en Chiclayo, y a tantos otros, ¿no? Son los mismos de siempre. Y justamente Agustín Figueroa, que es un analista político, me gustó mucho la crudeza, pero la manera como él define esta nueva clase política y lo llama lumpen capitalismo. Así como en el socialismo había proletario y lumpen proletario en el discurso leninista, él, digamos, extrapola ese concepto y señala que en el Perú se ha impuesto el lumpen capitalismo. En otras palabras, delincuentes con capital, ¿no? Que socavan las estructuras políticas, las bases sociales y las bases morales sobre las cuales está sentada una nación. Y eso es peligrosísimo, porque ponemos el futuro de nuestro país en manos de algo inviable, que es la corrupción. El costo de la corrupción es terrible, es terrible. Y ese es el gran desafío al cual las nuevas generaciones, digo porque prácticamente esto requiere un quiebre generacional, ese es el desafío que las nuevas generaciones tienen que afrontar y doblegar, porque de lo contrario ya no va a haber nuevas oportunidades. Tuvimos una etapa de bonanza económica en el cual nuestro PBI llegó a 9%, ¿no? Sin embargo eso se ha retrotraído hasta 10 casi. Exacto. ¿No? ¿Y qué hemos aprovechado de ello? Lavagiato. Augusto, solamente una pregunta para culminar con este tema. Se habla mucho que con todo lo que está pasando hoy en el país, es muy probable que la izquierda logre entrar en los caminos políticos y de repente, ¿no? ¿Quién sabe? Dicen algunos que la izquierda puede ser que logre tener ya gobernar el país. ¿Tú crees eso? ¿Se da esa tendencia? ¿Es favorable? Mira, soy escéptico porque yo sé de dónde viene todo este discurso, ¿no? La izquierda es experta en generar falsas sensaciones.
¿no? Lo que sí tienen una virtud, que están muy bien organizados porque son pocos, tienen el apoyo de muchos medios, tienen el apoyo de muchos periodistas, ¿no? Y logran que justamente esa sensación o esa percepción, digamos, empleando términos modernos, se viralice, ¿no? Entonces da la percepción que Verónica Mendoza está avanzando, da la percepción que la izquierda maneja el escenario porque están pidiendo la vacancia, ¿no? Sin embargo, lo que para mí, la lectura que yo tengo es que es desesperación. ¿Por qué? Porque Brasil ya no los va a seguir amamantando. El tema de Chávez, de Venezuela, del chavismo, también ya es cuestión de tiempo. Lo que ellos tienen miedo es que justamente se les acabe la provisión de fondos. En otras palabras, la mamadera. ¿No? No hay quien les engorde el bolsillo. Y están mirando los ojos, obviamente, en buscar nichos políticos en el Estado para seguir teniendo actividad. Ahora, yo intervendría en esto y yo creo, en mi concepción muy particular, que no es un tema tanto de un gobierno de izquierda o de derecha, es un tema de corrupción. Cuando entendamos que la corrupción es el problema base de este país y que la corrupción lo único que está haciendo es enriquecer a un grupo y perjudicar a las grandes mayorías, recién vamos a poder cambiar. Si tú te pones a analizar el tema de Brasil, con un gobierno de izquierda, Brasil avanzó con Lula y no podemos negarlo. Con Lula llegaron a tener las posibilidades de poder organizar unas Olimpiadas y un Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque también para eso te mira el mundo, te mira cómo está tu economía, cómo está tu situación, para que no pongas en riesgo la organización de un magno evento como estos. Entonces estamos hablando de que no necesariamente es un tema izquierda, pero ¿qué es lo que le malogra a Lula su gobierno? Los casos de Lavallato, la corrupción, los escándalos, y eso Dilma Rousseff tuvo que pagar los platos rotos que incluso la vacaron. Es igual, si tú te pones a analizar gobiernos de izquierda, podrías encontrar el gobierno de Mujica, podrías encontrar Evo Morales, que no están tan mal. No, bueno, Evo todavía sigue, la terquedad de perennizarse porque parece un mal endémico en la izquierda, que una vez que ingresan no quieren soltarla. Pero también podemos encontrar que al peruano le gusta que le hablen como izquierda, pero el que llega al gobierno no necesariamente lleva un gobierno de izquierda. Recordemos a un Ollanta con su polo rojo, haciendo gritos, y luego en la segunda etapa endulzó y no hizo un gobierno para nada de izquierda. Pero lo que él tenía era una hoja de ruta que no la siguió bien, y adicionó a esta hoja de ruta que no la siguió bien, adicionó con el tema de la corrupción. Y eso ha sido la factura que el Perú paga. Eso debe cambiar. Tenemos que entender que sea el gobierno de izquierda o derecha, debe respetar las reglas. Siendo gobierno de izquierda o derecha, no debe caer en la corrupción. No podemos tener las autopistas más caras del mundo, ni siquiera de Latinoamérica. No podemos sacar unas cuentas de que el proyecto Olmos, de Manuel Antonio Mesones Muro, un ferreñafano, que visionó un corredor bioceánico, que visionó el proyecto Olmos, que visionó Puerto Eten, porque él veía la necesidad del crecimiento de la región Lambayeque, haya caído en manos de malos empresarios que lo único que han hecho es, a la hora de poder terminar el proyecto Olmos, pues sobrevalorarlo en varios millones de dólares. ¿Quién es el perjudicado? No es el poblador, no es el agricultor. Y ese corredor bioceánico, no tenemos que pagar un peaje y tener las pistas más caras también a la hora de transitarlas. Es justo eso, y eso es la corrupción. Ese es el tapercito que te entregan, ese es el concierto de chicha que te ponen a la hora de finalizar una campaña política, donde encontrábamos hace 30 años, porque ya no podemos decir ni 10, cuando te ibas a un mitin de cierre campaña, te ibas a escuchar ideas. Ahora ya no compiten quién tiene mejor idea. Ahora compite, por un lado el regalo, y por otro lado, si llegaron los Yaipé, el otro está poniendo a Grupo 5, no, el otro está que se trae a los caribeños, y al final es tu fiesta popular que hace que a la larga no mejore nada la situación país, y eso es lo triste. Y ese es el indicador o el común denominador de todos los partidos, o sea, y es un fenómeno también global, o sea, la política mundial está en crisis a nivel mundial, y no hace distinciones entre tener tendencias de izquierda y de derecha, porque prácticamente caída la cortina de hierro, eso ya prácticamente se ha diluido. Lo que ocurre ahora en el contexto nacional es que se ha empoderado y se ha enquistado la corrupción,
Y en ese ámbito de corruptelas está el de derecha, el de izquierda y, bueno, la sociedad apunta hacia qué. O sea, ¿por qué tiene preferencia casi por la izquierda? No es que sea profesamente un militante de izquierda, sino que el discurso de izquierda cala en la justicia social. Entonces, lo que está demandando el país hace mucho tiempo, y por eso Ollanta y su hermano fueron protagonistas electorales, ¿no? Lo que está aconteciendo actualmente, o lo que demanda el país, es justicia social. Y el cómo se haga, sea con un discurso de izquierda o de derecha, es lo de menos. Lo importante es que se haga, pero no se hace. No hay justicia, realmente no hay justicia social. Realmente lo has acertado, porque lo que se debe entender como justicia social es que te enseñen a cómo conseguir tu alimento, que te den la oportunidad de trabajar, que te enseñen a trabajar, que te den una buena educación. Incluso algo que no se aplica mucho acá en el país, escuela para padres. Que tengan la posibilidad y la obligación en los colegios de preparar a los padres para que puedan enseñar a sus hijos desde sus hogares. La primera escuela es el hogar. Y después de eso te van sembrando, te van dando las bases de cómo poder ir superando problemas. Eso no es fácil. Pero si logramos entender y poder comprender con mensajes cortos, rápidos, directos, la gente va a ir avanzando, va a ir evolucionando. Este tema de las violaciones, y lo escuchaba hace unos días, de la simplicidad de un mensaje de hace unos años, el yo sé cuidar mi cuerpo. De cómo los niños, a través de un mensaje tan sencillo en televisión, pudieron captar la idea de que ellos no podían ser manoseados. Yo sé cuidar mi cuerpo, era un mensajito que no te demoraba ni de 20 segundos. ¿Es difícil? Yo tengo que estudiar para salir adelante. ¿Es difícil? Yo tengo que saludar cuando me levanto a mi familia. ¿Es difícil? Son mensajes tan sencillos, pero que no se hacen, que a la larga nos están perjudicando. Y ahora Carlos Andrés se hace lo contrario a través de la ideología de género. Mientras antes se decía, yo sé cuidar mi cuerpo, ahora le dicen a las criaturas, o quieren implantar en la currícula, haz con tu cuerpo lo que quieras. Exacto. Explora tu cuerpo. ¿No? O sea, hemos pasado de un extremo a otro, pero ese es un tema también bastante delicado. Lo que yo me estoy confundiendo es con la identidad de nombre. Y eso tiene la culpa mi papá, porque me puso Nelson Carlos Andrés. A mí me conoce como Carlos Andrés, me conoce como Nelson Carlos, mi esposa como Carlos, cuando esté enojada Carlos Andrés, acá en Ferreñafe como Carlitos. No tenemos ningún problema con el nombre, así que no te preocupes. A ver, con toda confianza creo que nos reveló Nelson Carlos mejor, para sentirme más tranquilo. Carlos, vas en la lista de precandidatos por Acción Popular. Lo hemos dicho siempre, al menos yo siempre lo he dicho tanto en mis programas como en mi columna de opinión en el diario Correo, que Alfredo Barnechea era un buen candidato. Lamentablemente por cosas de la prensa, que del sombrero, que el chicharrón, pero el mensaje de Alfredo Barnechea es muy claro, ha dicho sin millones y sin ladrones, y básicamente es el contexto que estamos hablando, ¿no? En el país estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de ladrones, estamos hastiados de estos politiqueros que vienen con el afán simplemente de lucrar. ¿Cómo así nace y cómo así llegas a estar parte de Acción Popular? Mira, yo te digo, he sido independiente. Toda mi vida me he manejado de manera independiente. Tuve en casa un ejemplo de un padre intachable y él era priista. Y la realidad es esa, mi padre era priista, tenía un concepto de Víctor Raúl Ayala La Torre muy claro. Cuando en algún momento el movimiento de bases ayistas se separa, porque hubo unos problemas por la coyuntura de los 80, y mi padre se fue porque él decía, yo soy leal al principio de Víctor Raúl, de tema de honor, respeto, y algo que me gustaba. Cuando se generó la crisis política de Chiclayo, apareció un movimiento chiclayano despierta, donde entendíamos un grupo de independientes que teníamos que ponerle un pare a todo el escándalo que estaba sucediendo en Chiclayo. Un escándalo que ya saltaba a la vista con obras mal ejecutadas, con favores políticos que ponían a muchísima gente que no era la acertada en la municipalidad, que luego se destapó con los escándalos de Beto Torres, y nosotros salíamos a protestar. Cuando salíamos a protestar, salíamos como Chiclayano Despierta en contra de la corrupción que se vivía en Chiclayo. Tuvimos la oportunidad de conocer a otro Torres, yo soy Carlos Torres,
y conocimos a Pedro Vicente Torres, que a la postre nos enfrentábamos a Beto Torres. Ya parecía un tema familiar. Yo no conocía a Pedro Vicente, él no me conocía a mí y yo menos lo conocía a Beto Torres, pero los tres éramos Torres. Pero estos Torres, Pedro Vicente, Carlos Torres, Joeno y un grupo muy grande, cuando nos dimos cuenta ya no éramos uno, no éramos dos, ya eran miles de personas. Joeno estaba ahí. Joeno estaba ahí a través de las redes sociales. Ah, ya, claro. Muchas propuestas de estas las elevábamos a través de la web y decíamos que debería ejecutarse en Chiclayo. Y las alcanzábamos a través de documentos a los candidatos y luego cuando asumió el actual alcalde, quien realmente no ha sido un techado de virtudes para Chiclayo. Ahorita porque tiene un poquito de dinero de la reconstrucción y ojalá que dure la reconstrucción. Pero muy al margen de eso, nunca los tomaron en cuenta. Yo era de las personas que le decía a Pedro, creo que es el momento de asumir nosotros ya las responsabilidades como chiclayanos, como peruanos, que nos está obligando ya la historia. Y cuando te digo que te obliga la historia, te está obligando, ¿por qué? Porque no toda la vida te vas a pasar de opinólogo. Y en el Perú lo que más abundan son los opinólogos. La gente que en las redes sociales tiene las soluciones mágicas para todos los problemas. Y han aumentado los opinólogos porque antes no habían redes sociales, ahora los lees, pero ninguno tiene los pantalones de decir vamos a hacerlo. Entonces, cuando conversábamos con Pedro Vicente, él nos dijo, no, mira, yo soy de Acción Popular, yo no soy de las personas que crean que debemos formar un nuevo grupo o hacer un partido o un movimiento en Chiclayo o ya buscar las firmas para que Chiclayano Despierta sea la candidatura, tenga un candidato. Yo creo que vamos por Acción Popular y vamos institucionalizando la participación. Me di con la curiosidad, yo te manejo la independencia porque no he tenido afiliación partidaria, pero yo siempre vi a mi padre con el tema de mucho respeto hacia lo que era su lineamiento partidario. Cuando me acerco con Pedro Vicente, comenzamos las conversaciones con Joeno y con un grupo más de chiclayanos, nos dimos con la sorpresa que había una institucionalidad. Ya no era sorpresa porque el que conoce la historia sabe quién era Valentín Paniagua, sabe quién era Belaúnde, líderes que no han sido vinculados a la corrupción y eso te motiva a decir, bueno, es el tipo de liderazgo, ya no están acá, pero que uno quisiera ver en su país. Recordábamos, hoy día Arturo Castillo ya renunció Sí, pues. a candidatear, pero recordábamos la gestión de Arturo Castillo acá en Chiclayo. Y la gestión de Arturo Castillo fue una gestión que marcó una pauta en la década de los 90, que lamentablemente no fue continuada. Dijimos, aquí vamos con todo a democratizar, democráticamente, a tratar de hacer una elección democrática tanto externas como internas. No tenemos miedo a competir, porque yo sé que vas a soltar la pregunta, Bartra también está con las ganas de postular. Pero nosotros también le decimos, nosotros no estamos con las ganas de dejarnos vencer sin competir. Porque este mensaje que te lo estoy transmitiendo a ti, que se está escuchando en público, es el mismo mensaje que te van a transmitir todos aquellos que queremos recuperar Chiclayo. Y que también te aseguro que quieren recuperar Ferreñafe, quieren recuperar Lambayeque. Porque llegó el momento de que las nuevas generaciones comienzan a decir, aquí estamos presentes, ya nos hemos preparado, ya nos hemos cansado de ver los partidos donde solamente existe la inicial del líder. Tenemos que ver los partidos que exista la institucionalidad y formemos partidos institucionalizados para que al tiempo y a lo largo podamos decir el Perú comenzó a crecer por liderazgos políticos, como los hay en Estados Unidos, con todo lo que los critican. Pero un Donald Trump que tiene su gente y que no ha dicho yo me voy como independiente, y cuando lo intentó hacer en algún momento le cortaron la viada, no la vas a lograr. Dijo, ándate y compite como cualquier hijo de vecino dentro de la línea partidaria, y ahora está de presidente. Esa institucionalidad nos falta acá. Y ver no 15, 20, 40 partidos, sino ver de repente 2 o 3, pero que tengan la suficiente hidalguía, valentía, capacidad de gobernarnos bien. Augusto, ¿cómo ves a Chiclayo? ¿Cómo ves a la región? Si bien es cierto, en los últimos años, tanto tú como yo hemos estado fuera de nuestra región, pero cuando uno regresa después de mucho tiempo y encuentras que tu pueblo no ha crecido absolutamente nada, y es más,
piensas inclusive en muchas oportunidades que en vez de avanzar ha retrocedido. ¿Cuál es tu visión hoy en día de todo lo que se está viendo en el departamento? Sí, bueno, tuve la oportunidad de ver toda la tragedia que acaba de narrar Carlos a raíz del escandaloso hecho de corrupción en la gestión de Beto Torres, y uno sentía impotencia desde la distancia, ¿no? Impotencia, indignación por ver que los mismos políticos de siempre, ¿no? Se aferran a la corrupción, se aferran a sus personalismos y no al afán del apostolado político, porque finalmente la política debe ser un apostolado que refleje el servicio a la nación. Los políticos en este país durante las últimas décadas se han dedicado a enriquecerse y a hundir al país. Por eso miré con desdén la involución en la cual Chiclayo se encuentra, y es algo totalmente triste y penoso. Por eso celebro y veo con mucho agrado que jóvenes como Carlos estén participando en política, y desde este espacio... Yo me pregunto, ¿por qué Augusto no incursiona en política? Bueno, una buena pregunta. He participado en política desde mi época universitaria de manera activa. Vengo de una familia que siempre ha estado vinculado al debate político. Mi padre es un hombre de izquierda, docente universitario. Mi madre ha sido dirigente sindical. Entonces, eso me ha permitido de alguna manera conocer a la izquierda, ¿no? Desde un buen punto de vista, porque a ambos los admiro como ciudadanos que profesaban, como hombres de su tiempo, una ideología que buscaba la justicia social. Pero el contexto actual obliga a replantear el paradigma, ¿no? Y el paradigma, creo, de esta nación no es que alguien tenga una ideología de centro, de izquierda ni de derecha, o que sea priista, izquierdista o belaundista. El paradigma de esta nación, o el drama de esta nación, implica reformular o plantear qué tipo de país queremos para el futuro. Ese es el paradigma. Y no lo vamos a lograr de la manera como se ha estado conduciendo la política en los últimos años. Tiene que haber un quiebre, tiene que haber un punto de inflexión. Por eso reitero que personas como Carlos y otros deben participar en política y deben recuperar el espacio que les corresponde a ellos, porque a los viejos no le corresponde, aunque suene duro el término. Y ojo, el término viejo significa añejo, ¿no? Hediondo, algo que está caduco, y justamente por eso nuestra política nacional es rancia, es corrupta, se aferra a su cargo. Es como el retrato de Dorian Gray, del personaje de la novela de este famoso escritor inglés, que no quería morir, ¿no? O como a la piel de Zapa de Honorio de Balzac, que hizo un pacto con el diablo para jamás morir. Lo mismo están haciendo nuestros políticos. Nosotros lo que tenemos que hacer es liquidar a esta gente, liquidarla políticamente, porque nos han robado nuestro espacio, nos han robado nuestro presente, y le pueden robar el futuro a nuestros hijos. Y eso es lo más importante. Más de 100 años de un González Prada decía: los viejos a la tumba y los jóvenes a la acción. Exactamente, claro. Más de 100 años. ¿En qué hemos mejorado? Absolutamente. ¿Qué cambiamos? Nada. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido el giro? ¿Cómo nuestro país está? ¿Por qué? Porque de repente también habían opinólogos distintos, pero opinólogos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la política ha sido olvidada como tal. La política es buscar el bien común. La política es trabajar en equipo. La política es decir, tengo el líder, seguir a un líder que va a tratar de sacar a todo el grupo adelante. Ahora, ¿qué pasó con la política? Cuando en algún momento dijeron que los que tenían que hacer política eran los empresarios, se comenzó los más graves errores que se cometieron en el país. Porque el empresario no va a pensar en la población, el empresario va a pensar en sus empresas, en sus negocios, en sus comercios, en su agricultura, porque esa es la realidad, y no se le puede criticar a un empresario hacerlo, porque es su razón de ser.
Lo que yo sí critico es al electorado que vota por el empresario. Eso ya es caer en el juego. ¿Y por qué votan por el empresario? Porque tiene la capacidad de hacerle chocolatadas en diciembre, porque tiene la capacidad de llevarles un grupo 5, porque tiene la capacidad de repartir tupper y poner en cada tupper 20 soles, porque tiene la capacidad de pagar operadores políticos, como lo llaman, porque esa es la realidad que nos ha llevado a la política. La política actual es de esa manera, el que tiene dinero, no el que tiene las ganas de servir. Y ahora yo sé que, Ricardo, nos vas a seguir invitando, pero y seguimos participando en un montón de programas, y esto es bueno. Pero será la misma facilidad, salvo tú que ya te estamos comprometiendo al aire, que nos invites faltando 15 días. Y nos vas a seguir invitando como hoy día sin costo. Ojalá que... Pero cuando llegan las elecciones, ya está en el aire, ya está grabado. Ojalá que no nos dejen los espacios. Aunque es programa grabado, No, pero eso es broma. Y tú sabes, porque sabemos la calidad de periodista que eres. Pero tú conoces cómo son los demás periodistas y cómo abren las puertas, cómo abren los periódicos solo aquel que tiene la capacidad de pagar. Exactamente. Y así como hay empresarios que han utilizado el poder económico para incursionar en política, tendencia que se inició con el Fredemo, también hay periodistas que, bueno, siendo el cuarto poder del Estado, utilizan su plataforma, que debería ser independiente, para postular a la política. Y acá sobran nombres, ¿no?, de personajes realmente detestables para mí, que han utilizado el micrófono para tener un espacio político, incluso han llegado a ser autoridades. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. El Perú, en el siglo antepasado, tenía el ferrocarril más alto del mundo, cuando en Estados Unidos se estaban agarrando a balazos en el oeste. ¿Qué pasó? Estados Unidos logra hacer un pacto social, logra consolidar su pacto social nacido de la Constitución de Virginia de 1776. Nosotros hemos tenido más de 13 constituciones. Entonces, no hemos arribado a nada. ¿Qué es lo que necesitamos? Un pacto social, refundar este país, ¿no? Mientras, o sea, los tigres asiáticos también en 30, 40 años han avanzado más. Sin embargo, el Perú ha retrocedido muchísimo más en poco tiempo de lo que ellos han crecido. Hemos involucionado. ¿Por qué? Por la clase política y también por la dejadez del ciudadano. Acá no existe ciudadanía. Acá existen personas que votan por figuras, por caudillos, ¿no?, por tuppers, y no reflexionan realmente. Y el sistema se aprovecha de ello. Eso tenemos que cambiar. Básicamente ya nos hemos pasado de la hora, ha sido un tema muy interesante. Yo lo he invitado también a Nelson, a Carlos Torres Valareso, para que diga alguna de las propuestas que él tiene para Chiclayo. He invitado porque son personas que realmente conocen todo el contexto, no solamente nacional, sino también regional, y por eso que creí conveniente tenerlo a Augusto Zorrilla y tener a Carlos, y como Augusto Zorrilla no va a estar ligado en ningún partido político, ni va a estar seguramente en ninguna regiduría. Y yo lo que estoy proponiendo hoy en la ciudad de Ferreñafe es que voy a hacer los debates en el programa Bajo la Lupa. Yo quiero comprometer desde ahora ya a Augusto Zorrilla que sea parte, porque voy a tener múltiples debates, y para que haga un enfoque de la parte legal, si es que son factibles o no son factibles los proyectos que algunos candidatos lo pueden tomar para Ferreñafe. Así que lo único que quiero es, Carlos, que tus palabras finales para todos los televidentes de Bajo la Lupa. Este programa yo lo voy a grabar en el canal YouTube, lo van a ver ya a partir de mañana. Tus palabras finales, y es más, ya te digo, vas a tener un nuevo programa y te voy a invitar para que básicamente me hables sobre las propuestas que tiene Acción Popular para Chiclayo. Primero agradecer la oportunidad, Ricardo, y agradecerte porque para mí siempre es un gusto estar acá en Ferreñafe. Y los recuerdos de haber trabajado 5 años acá en el banco, te lo dije al inicio, es muy emotivo. Ver a mi bisabuelo, el busto de mi bisabuelo, Manuel Antonio Mesones Muro acá, es un compromiso como chiclayano, como lambayecano, de tener que asumir el reto. Como chiclayano te digo que el grupo está trabajando en un tema de seguridad ciudadana muy fuerte. Hay la voluntad, porque creo que aquí ya no es un tema de ofrecimientos, hay inversionistas que quieren hacer el terminal terrestre, es viable hacerlo. Estamos ya trabajando a través de un proyecto para que la inversión privada llegue a lo que es el mercado modelo. El mercado modelo en Chiclayo debe verticalizarse, crecer hacia arriba. Del segundo piso para arriba se puede ya privatizar, y el primer y segundo piso va a seguir operando con la gente que está ahí, pero en mejor calidad. Se está coordinando
un anteproyecto para presentar, para que se pueda ya reubicar el Coliseo Cerrado de Chiclayo. El Coliseo Cerrado de Chiclayo está ahorita en un lugar donde es netamente comercial, cuando tienes ya lo que significa el estadio, la vía del deporte, un lugar estratégico para hacer un coliseo del mismo nivel. Y logrando vender eso, se puede hacer galerías adecuadas para el comercio y una mejor capacidad para que el que vive en los alrededores tenga mejor calidad de vida. Ahora, el turismo tiene que llegar a Chiclayo. Ningún país ha crecido si no ha tenido turismo. El Perú debe apostar a la industria sin chimeneas. Y más aún Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer. Tenemos la serranía acá cerca. ¿Por qué no irte a la Quipampa? ¿Por qué no conocer lo hermoso que es Incahuasi, acá en Ferreñafe? ¿Por qué no llevarte a los bosques de Poma acá cerca? ¿Por qué no enseñarte la cultura y el Museo Sicán? ¿Por qué no aprovechar en Chiclayo y hacerte tu circuito de playas? ¿Por qué no conocer lo que es el señorío de Cinto, lo que es la reserva de Chaparrí? Todo eso se puede potenciar. Pero si nos van a seguir vendiendo a Chiclayo como un día de visita y regrésate a Trujillo, un día de visita y vente a las playas de Piura, pues no vas a avanzar. Pero si ese turista se queda una semana, ese turista va, aparte de fomentar el desarrollo, tienes que ir creando las posibilidades de que el chiclayano va a desarrollar negocios, va a haber más trabajo, van a haber mejores impuestos. La gente paga impuestos municipales, pero cuando ve obras, cuando ve orden, cuando ve seguridad ciudadana. Como docente en la universidad yo me sentí muy mal cuando mataron a esta señorita saliendo de la Universidad San Martín. Y lo conversaba con mis alumnos, yo sentía que, y yo no enseño en la San Martín, pero yo sentía que uno de mis alumnos la había matado. O que uno de mis hijos, mi familia. ¿Por qué? Es justo eso. ¿Qué tranquilidad puedes tener en una ciudad que no tiene seguridad? Todo eso se está trabajando en un plan integral. Un plan donde nosotros, y cuando te digo chiclayanos nacidos en la sierra, chiclayanos nacidos en Chiclayo, chiclayanos nacidos que vivan en otros lados, en Lima, en el extranjero, donde sea, pero que amen la ciudad y que entiendan que Chiclayo debe tener una oportunidad. Y solamente cuando todos nos involucremos, desde cómo atender a un turista, de no botar basura en la calle, de no matar un árbol, de cruzar las pistas en las esquinas, pues recién vamos a progresar. Muchísimas y eso, gracias, de recuperar Chiclayo, depende de todos. Muchas gracias, Carlos. Tu palabra final es, Augusto. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación y por haber compartido el panel con Carlos Andrés Torres. Finalmente creo que debemos seguir promoviendo el debate de ideas que se traduzcan en acciones a través de candidatos o de personas que quieran activar políticamente y tener acciones concretas, ¿no? La gran tragedia, ya lo hemos dicho, de este país es la corrupción, pero para eso tenemos que ser militantes activos contra esa lacra que lacera a la sociedad, ¿no? Se requiere perseverancia para formar nuevas generaciones y básicamente nuestro entorno local, modificar nuestra realidad local, ¿no? Para de ahí partir a una realidad nacional o avanzar como país. Si no cambiamos nuestra realidad local, tal cual está Chiclayo, que está una desgracia, y seguimos indiferentes, todo va a seguir igual. Y tenemos que unirnos, no estar discriminando que Chiclayo está mal por culpa de los serranos. Conversé con Carlos y me mostró una foto del mercado de Bambamarca, ¿no? Una belleza de nada mercado. que envidiarle a Real Plaza o a Ripley. ¿Cómo lo han hecho? O sea, el tema es autoridad y gestión. Hay ciudades altoandinas que son ordenadas. Eso no pasa por un tema racial. Dejemos ya de echarle la culpa a otros. Reconozcamos que Chiclayo es una ciudad cosmopolita, ¿no? Donde hay una confluencia, un crisol de razas. Somos peruanos, ¿no? Y es la única manera de seguir adelante, ¿no? Chiclayo es la ciudad de la amistad. Yo tengo un profundo cariño por esta noble ciudad y espero que en el futuro vuelva a retomar su liderazgo y ser el piloto del norte, como dice su himno. Yo creo que sí. Muchas gracias. Augusto, cuento contigo para que seas panelista entonces. Gracias por la invitación. Cuento contigo para que me invites. De todas maneras. Así que conmigo, bueno, señores, buenas noches. No se olviden que el programa Bajo la Lupa está colgado ya en nuestro canal en YouTube a partir de mañana, a partir de las 6 de la mañana. Así que conmigo hasta el día martes de la próxima semana.
Un saludo muy especial también para mi coordinador Lucho Puicón, que siempre está aquí presente y haciendo toda la coordinación del caso. Gracias, Lucho. La rápida y precisa de sentirte mucho más bella, visita el estudio de belleza Jimena Limonchi Capelli Truco, ubicado en Francisco González Burga 635 Ferreñafe, o llamando al número 950-710671.